En las profundidades de la mitología griega, Atlas se alza como uno de los titanes más emblemáticos, símbolo de resistencia y sacrificio eterno. Hijo de Jápeto y Clímene, su inmensa fuerza lo convirtió en líder durante la titanomaquia, la gran guerra entre titanes y dioses olímpicos. Sin embargo, su valentía y lealtad al antiguo orden lo condenaron a un destino singular: sostener la bóveda celeste sobre sus hombros, separando el cielo de la tierra. Este castigo, impuesto por Zeus tras la derrota de los titanes, lo convirtió en el pilar que mantiene el equilibrio del cosmos. Pero más allá de su dolor, Atlas encontró propósito en su tarea, contemplando los secretos del universo y convirtiéndose en un guardián silencioso de las estrellas. Esta es su historia, un relato de fuerza, tragedia y un legado que trasciende el tiempo. Atlas es un titán de la mitología griega, hijo de Jápeto y Clímene. Es conocido por su inmensa fuerza y por ser condenado a sostener la bóveda celeste sobre sus hombros como castigo por luchar contra los dioses olímpicos durante la titanomaquia. Aunque inicialmente luchó junto a los titanes contra Zeus y sus hermanos, fue derrotado y sentenciado a esta tarea eterna, convirtiéndose en el símbolo del sacrificio y la resistencia. Ahora vamos a conocer la historia de Atlas. En las vastas profundidades del cosmos, antes de que las estrellas cantaran su canción y los mundos giraran en armonía, existía un reino de titanes. Este reino, gobernado por el imponente Crono, no conocía límites. Crono, rey de los titanes, había usurpado el poder de su propio padre, Urano, y gobernaba con un temor insaciable. Una profecía lo atormentaba: uno de sus propios hijos sería su ruina. Para prevenirlo, devoraba a cada recién nacido, condenándolos a una prisión oscura en su interior. Atlas nació en este caos, hijo de la titánide Clímene y el poderoso Jápeto. Desde el principio, su cuerpo emanaba fuerza cósmica y sus ojos reflejaban el brillo de las galaxias. Era un ser destinado a grandes cosas, pero su destino estaba entrelazado con tragedia y deber. En su juventud, Atlas era testigo de los actos despóticos de Crono. Aunque respetaba la jerarquía de su linaje, también sentía que el cosmos necesitaba equilibrio. Sin embargo, cuando Zeus, el menor de los hijos de Crono, logró escapar del ciclo de devoración gracias a la astucia de su madre Rea, las fuerzas del destino comenzaron a girar de manera irreversible. Zeus creció en el exilio, nutrido por la energía cósmica del monte Ida y protegido por la ninfa Amaltea. Años después, cuando alcanzó la plenitud de su poder, desató la rebelión contra Crono. Libera a sus hermanos Hades, Poseidón, Hestia, Deméter y Hera, quienes habían languidecido dentro de su padre. La titanomaquia, la gran guerra cósmica, había comenzado. Atlas, firme defensor de los titanes, se erigió como líder en la contienda. Su fuerza era tan inmensa que podía moldear las montañas y alzar continentes enteros con un solo movimiento. Era un titán nacido para la guerra y sus rugidos de batalla resonaban a través de las dimensiones. Sin embargo, no todos los titanes compartían su lealtad. Su hermano Prometeo, dotado de una visión más profunda, vio en Zeus el futuro del cosmos y se unió a los olímpicos. Luego vino la guerra de las constelaciones. La titanomaquia no fue una guerra ordinaria. Fue un conflicto que resonó a través de los hilos del espacio-tiempo. Cada batalla creaba nuevas constelaciones, cada golpe alteraba el flujo del cosmos. Atlas, al mando de los titanes, dirigió ejércitos de astros ardientes contra Zeus y sus aliados. Las estrellas caían como lluvia incandescente y las nebulosas se transformaban en campos de batalla. Zeus, sin embargo, no estaba solo. Hades traía consigo la oscuridad del inframundo, y Poseidón controlaba los océanos cósmicos, vastas corrientes de energía que fluían entre los mundos. Los dioses jóvenes luchaban con una furia que desafiaba la lógica del universo, y los titanes se encontraron poco a poco superados. Luego vendría la caída de Atlas. A pesar de su valentía, Atlas no pudo revertir el curso de la guerra. En la batalla final, enfrentó directamente a Zeus. El enfrentamiento entre ambos fue tan intenso que los propios cimientos del cosmos temblaron. Atlas, aunque fuerte, no pudo resistir la astucia y el poder abrumador del nuevo rey de los dioses. Fue derrotado y llevado ante Zeus como prisionero. Zeus, magnánimo con otros titanes, no mostró piedad hacia Atlas. Consciente de su papel como líder de la rebelión, lo condenó a un castigo eterno.
sostener la bóveda celeste sobre sus hombros, separando para siempre el cielo de la tierra. Este castigo no era solo una condena física, sino también simbólica. Atlas se convertiría en el pilar que sostendría el equilibrio cósmico. Zeus derrota a Atlas y es nombrado como el guardián del cosmos. Condenado a su destino, Atlas encontró un extraño propósito en su tarea. Mientras soportaba el peso del universo, comenzó a entender los secretos de las estrellas y las fuerzas que mantenían el equilibrio cósmico. Se convirtió en un sabio involuntario, el guardián silencioso de las esferas celestiales. Desde su posición, podía observar cómo los mundos evolucionaban, cómo las civilizaciones nacían y morían bajo las constelaciones. Su castigo, aunque eterno, le permitió contemplar la belleza del cosmos y comprender que su sufrimiento era parte de un propósito mayor. Con el paso de los años, el nombre de Atlas resonó a través del cosmos. Se convirtió en un símbolo de resistencia y sacrificio. Los mortales, al mirar las estrellas, recordaban la historia del titán que soportaba el peso del cielo. Algunos incluso crearon mapas estelares y los llamaron Atlas en su honor, perpetuando su legado. Pero en el corazón de Atlas quedó una chispa de esperanza. Soñaba con un día en que su castigo fuera aliviado, cuando el cosmos encontrara su equilibrio sin necesidad de su sufrimiento. Hasta entonces, continuaría su tarea, sosteniendo el universo con una fuerza que trascendía los límites del tiempo. Miles de años habían pasado desde que Atlas había sido condenado por Zeus a soportar la bóveda celeste sobre sus hombros. Durante este tiempo, su inmensa fuerza había evitado que el cielo colapsara sobre la tierra, pero su espíritu anhelaba la libertad. Mientras observaba el pasar de los astros y el surgir de civilizaciones, soñaba con escapar de su condena. Sin embargo, sabía que ningún titán ni dios se atrevería a desafiar la voluntad de Zeus para liberarlo. Un día, una figura imponente apareció en el horizonte. Era Heracles, hijo de Zeus, y uno de los mortales más fuertes que jamás había existido. Su fuerza era legendaria, pero también lo era su ingenio, lo cual lo había llevado a superar hazañas imposibles. Heracles, en busca de las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, había llegado hasta Atlas. El titán, sorprendido por la osadía del héroe, escuchó atentamente su petición. Heracles le propuso un trato. Si Atlas accedía a buscar las manzanas, Heracles sostendría la bóveda celeste en su lugar durante un breve tiempo. El titán, cuya esperanza de escapar a su condena nunca había muerto, vio en esta oferta una oportunidad única. Atlas, por primera vez en incontables eras, dejó que el cielo descansara sobre otro. Heracles, con su fuerza descomunal, asumió el peso del cosmos, aunque pronto entendió la magnitud de lo que el titán había soportado por tanto tiempo. Mientras tanto, Atlas, liberado de su carga, se dirigió al jardín de las Hespérides. El jardín, situado en los confines del mundo, era un lugar de inigualable belleza. Allí, las Hespérides, hijas de la noche estrellada, cuidaban el árbol de las manzanas doradas, símbolos de inmortalidad y conocimiento divino. Pero su mayor defensa era Ladón, una serpiente gigante con múltiples cabezas, cuyo siseo era un eco de los secretos del universo. Atlas, aprovechando su vasta experiencia y su tamaño colosal, derrotó al monstruoso guardián y tomó las manzanas de oro. Por primera vez en eones, sintió un destello de libertad y con las frutas en mano, volvió a encontrarse con Heracles. Sin embargo, durante su breve liberación, Atlas había experimentado algo que nunca antes había sentido: la ausencia del peso eterno. La idea de volver a su castigo era insoportable. Así, al regresar con las manzanas, Atlas propuso un nuevo plan a Heracles. Él mismo llevaría las frutas a Euristeo, mientras el héroe continuaba sosteniendo la bóveda celeste. Heracles, a pesar de su aparente simplicidad, era tan astuto como fuerte. Fingiendo aceptar la propuesta, le pidió a Atlas que sostuviera el cielo por un momento, mientras él se acomodaba a un cojín para aliviar la presión de sus hombros. El titán, confiado y ansioso por su libertad, accedió sin dudarlo. En el instante en que el cielo volvió a caer sobre los hombros de Atlas, Heracles tomó las manzanas y se marchó, dejando al titán nuevamente atrapado en su condena. Atlas, furioso por haber sido engañado, maldijo la astucia de los mortales, pero en lo profundo de su ser no pudo evitar admirar la inteligencia y valentía de Heracles.
Sabía que el héroe no solo era fuerte, sino también digno de los dioses. Mientras el eco de los pasos de Heracles se desvanecía, Atlas aceptó una vez más su destino. Aunque la esperanza de escapar había sido efímera, Atlas encontró un extraño consuelo en su papel como sostén del cosmos. Comprendió que su existencia era fundamental para el equilibrio del universo, y con una mezcla de resignación y propósito, continuó su tarea eterna, observando el cielo que ahora conocía mejor que nadie.